Como un cuento de nunca acabar, podríamos catalogar el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Desde que el 6 de abril de 1960, Lester Mallory, vicesecretario de Estado asistente para los asuntos interamericanos, en un memorándum secreto del Departamento de Estado, definía: la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. El único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Desde entonces, la estrategia ha consistido no solo en llevar hambre, miseria al pueblo cubano, sino también, sobre todo, en hacer ver que la causa de tales desventuras ha estado siempre en la ineficiente gestión del gobierno cubano y no en las acciones de hostigamiento de Washington. Justamente sobre el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba hablamos hoy en Buen Cubano. Acompáñenos en la próxima media hora de debate que comparto con mis invitadas, la doctora en Ciencias Sociológicas Mayra Esperanza Relova Chacón, quien es investigadora del CIPI, Centro de Investigaciones de Política Internacional. Gracias por estar con nosotros, doctora. Gracias por la invitación. Y también con la doctora Zeida Barrera Rodríguez, quien es profesora y investigadora del Centro de Estudios Hemisféricos de Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Usted acompáñenos en la próxima media hora. Estamos en Buen Cubano. Abrimos el debate para hablar en Buen Cubano y me gustaría que ustedes nos comentaran cuáles son los efectos palpables del bloqueo en la vida cotidiana de cualquier cubano. Adelante, doctora. Bueno, el bloqueo es un tema complejo, que es el más largo en la historia moderna y abarca muchos sectores de la sociedad en cuanto a su impacto negativo. Tenemos que decir en el aspecto económico, destacar el comercial financiero, en el cual Cuba no tiene acceso al dólar y por lo tanto las transacciones comerciales se hacen muy difícil porque esa es la moneda principal en el sistema comercial global. Además de eso, Cuba tiene por el bloqueo, son multadas las empresas por comerciar con Cuba por parte de Estados Unidos. Y el transporte se encarece porque los barcos que tocan puertos cubanos no pueden tocar puertos estadounidenses en 6 meses y por tanto hay que usar navieras especializadas y se encarece el flete. Además, el turismo se ha dañado mucho con el bloqueo porque primero los estadounidenses no pueden venir a Cuba libremente. No pueden acceder al mercado cubano, es el destino Cuba. Exacto. Y ahora los cubanos están viniendo menos con esta cruzada migratoria que se está produciendo en Estados Unidos, atemorizante y por tanto también daña el turismo en ese sentido. Hay otro aspecto que tiene que ver con la salud pública, que es el más sensible de todos, porque la falta de medicamentos que no pueden llegar de parte de Estados Unidos, la falta de piezas de repuestos para tomógrafos, máquinas de diálisis, además la materia prima para fabricar los medicamentos aquí en Cuba también se dificulta. Hay problemas que Cuba no puede acceder al Banco Mundial ni al Fondo Monetario Internacional para proyectos de salud y también hay problemas con el intercambio entre los centros de investigaciones que se dificulta acceder también a literatura especializada. Por solo poner un ejemplo, una farmacéutica que venda un producto para el cáncer infantil no puede venderlo a Cuba si tiene una patente de ese producto que sea estadounidense. Además de eso, hay afectaciones que tienen que ver con la energía eléctrica, la infraestructura que es obsoleta y no podemos acceder a la tecnología, ni podemos recibir las piezas de repuesto tampoco, que sí tienen un componente estadounidense, aunque sean de un tercer país, no llegan.
los centros de investigaciones de la salud, que dicho sea de paso, los científicos cubanos son de excelencia y hay mucho interés en Estados Unidos en tener intercambios con los centros de investigaciones en Cuba, y sin embargo eso se dificulta. Tampoco pueden acceder a literatura especializada que tenga copyright estadounidense, no pueden recibir reactivos para realizar todas sus investigaciones, medicamentos, etcétera. Hay otro aspecto que tiene que ver con los artistas y la cultura y los centros de investigación científicos, académicos, etcétera. Cuba no puede acceder a becas ni fondos estadounidenses. Cuba tiene problemas para asistir a eventos internacionales. Además, las afectaciones que hay al ciudadano común con la precariedad y escasez de alimentos, y con ahora también si los cubanos tienen problemas financieros y eran ayudados por sus familias a Estados Unidos, tampoco pueden recibir esa remesa, tampoco puede haber, se dificulta también el contacto humano porque no están viniendo a Cuba, y creo que eso trae un daño psíquico, emocional importante en la familia cubana en general. Doctora Mayra, estos hechos se sustentan en algo, me imagino que sea en leyes, ¿no, doctora Zeida? Que sustentan que exista esta política de bloqueo contra Cuba, esta política que ellos llaman embargo, los estadounidenses llaman embargo, y en Cuba se dice que es un bloqueo. Pero me gustaría que usted, a nivel de leyes, nos contara cómo se sustenta esto y por qué se sustenta esto. Bueno, lo primero es que ya a estas alturas no se trata solamente de leyes, ojalá. Hay una parte legal del bloqueo dentro de todo ese conglomerado de medidas coercitivas unilaterales, y me estoy refiriendo a esto específicamente porque la parte legal se refiere al embargo. Dentro de ese conglomerado, el embargo es cuando un país decide, de acuerdo al propio derecho estadounidense, no tener más relaciones comerciales con otro país, lo cual deja fuera toda la parte extraterritorial, que ahora la doctora Mayra se va a referir a eso. Pero entonces tenemos que hay legislación que es entre Cuba y Estados Unidos, cualquier país puede decidir no tener relaciones comerciales con otro, perfecto, pero además tenemos legislación extraterritorial y además tenemos legislación que no tiene nada que ver con la parte comercial. Cuando usted está reduciendo sin una justificación aparente el personal diplomático de una embajada, ya eso no es comercio, ya eso son medidas diplomáticas. Pero además de eso hay otras medidas, porque las sanciones nosotros las clasificamos en el CECEU como lo que está en legislación. Pero hay toda una serie de medidas que es mucho más abarcador, por eso la categoría de medidas coercitivas unilaterales, como las noticias. Por ejemplo, las noticias no están en ninguna legislación, no sancionan técnicamente, pero desde el momento que alguien está negociando con Cuba y se da cuenta que va a haber una noticia de que va a salir una sanción, ya se retira de las negociaciones o impone condiciones más duras al negociar. Y eso trae como consecuencia que se extiende el efecto de la sanción. De hecho, ya eso rebasa nuestra disciplina. Y por tanto, eso conlleva un estudio multidisciplinario para darle seguimiento a estos otros fenómenos que están ocurriendo hoy. Doctora, pero estaba pensando que cuando lo escuchaba, es que entonces hay una búsqueda de un efecto político, no solamente con la aplicación de leyes, sino con la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales, se busca entonces un efecto político, sí, no únicamente legal o de decisión unilateral de un Estado de tener o no relación con otro. Se busca un efecto político en el otro o en sí mismo, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, durante la COVID se pensaba que habría alguna posibilidad desde el punto de vista humanitario que las medidas referentes a los alimentos y los medicamentos se iban a poder flexibilizar. Sin embargo, en el año 2020 es el año donde aparecen las sanciones de Trump, que además es una legislación la que aparece en el registro federal o una ley del Congreso, pero en una sanción sola o en esa legislación puede haber múltiples sanciones, y allá en esos listados, que son las famosas listas negras que Trump las ha utilizado como nadie, había más de 400 entidades. Ahí hay un fin político. No solamente se queda en el ámbito jurídico, porque el ámbito jurídico también es una de las formas de reflejar las políticas de un Estado. Pero además, nosotros, por ejemplo, tenemos
mapeado desde 1977 hasta ahora, hasta septiembre de 2025, 254 sanciones. Pero dentro de cada una de ellas hay múltiples medidas políticas. ¿Por qué se ataca a la embajada reduciendo personal? Ahora mismo Trump recientemente sacó una sanción donde establecía que el personal diplomático para visitar cualquier centro educativo, cualquier centro de investigación en Estados Unidos, nuestro personal diplomático tiene que pedir autorización, lo cual obstaculiza y ya se va del mero ámbito económico. Y por supuesto, eso es la política detrás. Bueno, les agradezco este primer acercamiento al tema del bloqueo estadounidense. Quedan muchísimos temas. Le pedimos a nuestra audiencia que se mantenga en buen cubano y continuamos entonces con más en nuestro programa. Nuestro equipo de reporteros está ahí, donde ocurre la noticia, sin importar el escenario. Somos un staff de periodistas preparados en temas deportivos, culturales, científicos, económicos, sociales y de geopolítica mundial. Te contamos buenas y malas noticias. Y ponemos en contexto la realidad cubana y mundial. Excelentes comunicadores que, delante y detrás de cámara, gestionamos y producimos los contenidos. 2025 no será diferente. Seguiremos comprometidos con la verdad y con Cuba. Confía en nosotros para estar siempre bien informado. Seguimos hablando en Buen Cubano sobre las afectaciones del bloqueo estadounidense contra nuestro país. Y por más de 30 veces la Asamblea General de las Naciones Unidas ha votado una resolución de Cuba contra esa política y la condena internacional es evidente. Pero en muchos de esos discursos se refleja que no solo la política afecta a Cuba o a la relación entre Cuba y los Estados Unidos, también afecta a otros países. Lo han dicho los oradores en el sistema de Naciones Unidas. Pero ¿por qué y de qué manera afecta a otros países? Bueno, el bloqueo realmente ya no es bilateral. El bloqueo es un asunto global por su carácter extraterritorial. Y eso es lo que afecta a los terceros países. Este carácter extraterritorial está dado fundamentalmente por dos leyes, la ley Torricelli y la ley Helms-Burton. La ley Torricelli es la que sanciona a los barcos que tocan puertos cubanos y no pueden llegar a Estados Unidos en 6 meses después. Eso limita que barcos vengan a Cuba a tocar puertos cubanos porque muchas personas no están a expensas de ser sancionados. Y también tiene que ver con las multas a las empresas extranjeras que comercian con Cuba. La ley Helms-Burton es la que establece demandas por ciudadanos cubanos residentes en Estados Unidos, estadounidenses o cubanos naturalizados, que pueden demandar propiedades nacionalizadas en el país en 1959. Eso provoca disminuir la inversión extranjera en el país. Sí, el capital de inversión temeroso, digamos. Porque hay que hacer el que va a invertir tiene que hacer una pesquisa para atrás a ver qué había en el lugar de la propiedad para no ser demandado, objeto de demanda por parte de Estados Unidos o de un ciudadano estadounidense. También el bloqueo, la Helms-Burton establece la codificación del bloqueo, que quiere decir que para quitarlo hay que someterlo al Congreso. El presidente en estos momentos no lo puede quitar. Y las presiones a las entidades financieras para que no comercien con Cuba, lo cual afecta a la inversión extranjera igualmente. Entonces, estas dos leyes, la Torricelli y la Helms-Burton, son aplicadas actualmente con mucha agresividad y tienen atemorizada a toda la comunidad internacional para comerciar con Cuba. Y Cuba entonces tiene ese handicap para poder desarrollarse económicamente, lo cual es muy importante. Precisamente fue Donald Trump en su primer mandato quien hizo la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton, porque es que Trump ha ido de manera quirúrgica aplicando determinadas medidas para impedir el desarrollo económico de Cuba.
Esto sucedió en su primer mandato, lo que habíamos hablado, pero ahora en su segundo mandato, ¿cómo usted ve la proyección y el énfasis que está haciendo Trump en el tema de la política de bloqueo hacia Cuba? Aquí hay varias cosas interesantes que señalar de los estudios que hemos realizado. El primero son las fechas. En el primer mandato de Trump, en 2017, la primera sanción a Cuba aparece en mayo. Pero ahora, en 2025, él firma las órdenes ejecutivas el primer día de su mandato. O sea, no hubo un estudio, no. Y además, desde que él salió electo, estaba diciendo lo que iba a hacer. Pero además de eso, ha habido un crecimiento del 333% de sanciones. Porque de enero a septiembre de 2025 ha habido 13 sanciones, mientras que en el mismo periodo, en el primer mandato de Trump, nada más que hubo 3. Cuando vamos al contenido de esas sanciones, vemos que también es diferente. Porque primero se hace una renovación más fuerte del memorando 5 de Trump, que es la política de hostigamiento contra Cuba. Pero además de eso hay un uso muy fuerte. Hay 5 legislaciones con múltiples sanciones, como estábamos diciendo, contra entidades cubanas. Sancionando lista de acomodación, de alojamiento, que personas estadounidenses o la jurisdicción estadounidense que no pueden hospedarse en ella. Lista de entidades restringidas con las que no se puede tener ningún tipo de relación, que ahí están todos los hoteles, afectando profundamente el turismo. Ahí están todos los grupos empresariales de puntería que tiene Cuba. Y por supuesto, eso ataca el mismo corazón de la economía. Y tiene repercusiones, por tanto, para el resto de los sectores. Doctora, y ahí hay un aspecto interesante, y es que en el último periodo del gobierno de Biden, Cuba fue quitada o eliminada de la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Cuando Trump toma el poder, pues vuelve a colocar en esa lista, que es una lista que de manera unilateral crea el gobierno de los Estados Unidos, y me gustaría saber entonces qué implicaciones tiene para Cuba estar en ese listado elaborado por los Estados Unidos. Bueno, realmente Biden nos quitó en la última semana, fue casi simbólico, porque lo podía haber hecho en todo su mandato. Trump, en una de las primeras medidas ejecutivas, nos vuelve a poner en la lista de países terroristas, y esto viene siendo una herramienta más del recrudecimiento del bloqueo, porque tiene implicaciones, serias implicaciones en la parte financiera, porque un país terrorista, ningún banco quiere hacer transacciones con ellos, ni quiere hacer operaciones financieras. No, pero lo otro es que si tienen esas transacciones financieras con Cuba, son perseguidas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y pueden ser sancionados. Exactamente. Y por la OFA pueden ser sancionados. Ya. De hecho, hay algunos que han sido sancionados. Y con multas millonarias. Entonces, realmente la comunidad internacional clama en contra de eso, porque Cuba no es un país terrorista. Cuba ni financia, ni provee armas, ni da entrenamiento a organizaciones terroristas internacionales. Y eso lo sabe Estados Unidos. Habría que ver en la actualidad quién financia, quién está proveyendo armas y financiamiento para el genocidio que se está haciendo en Gaza. Entonces, ¿quién es terrorista? Cuba ha sido víctima del terrorismo de Estados Unidos en muchos años, y muchas madres que cargan muchos muertos por ese terrorismo. Cuba no tiene nada que ver con el terrorismo. Ellos argumentan, o sea, el argumento que da Estados Unidos, que es todo supuesto, no es real, que Cuba alberga fugitivos estadounidenses, que Cuba no apoya a Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, lo cual no es real. Cuba ha cooperado con Estados Unidos tradicionalmente en el narcotráfico, en la migración ilegal y en todos los aspectos que tienen que ver con esto. Estados Unidos... Incluso se firmaron acuerdos durante el gobierno de Barack Obama sobre este tipo de temas, y se sostienen conversaciones de ambas partes sobre este tipo de sí, temas. Hay cooperación, comunicación en esto. Y cooperación. ¿Cómo no? Hay comunicación, hay cooperación en este sentido. Simplemente es un castigo y es una herramienta más para recrudecer el bloqueo. Con un matiz político muy marcado. Totalmente. Entonces vamos a una pausa en nuestra conversación. Usted sabe que puede estar con nosotros en nuestros debates. Escríbanos al correo electrónico enbuencubano@icrt.org.
Ahí le estaremos esperando con sus opiniones y sugerencias. Vamos a una pausa y nos queda otra ronda de debate. Continuamos hablando en Buen Cubano y hemos estado hablando de una política que afecta realmente al pueblo cubano. Y hay lazos de cercanía, geográficos, también familiar, como decía la doctora Mayra, de cubanos que residen en los Estados Unidos o que han sido naturalizados en los Estados Unidos. ¿Qué piensa el pueblo estadounidense sobre esta relación o esta hostilidad del gobierno suyo estadounidense contra Cuba? Bueno, sobre esto hay un estudio muy interesante del Instituto para los Estudios Globales, de Asuntos Globales, que es de septiembre de 2024 y que entrevistó a 1.835 estadounidenses. Y de estos, la mayoría, divididos por edades y divididos por afiliación al Partido Demócrata o Republicano, manifestaron en mayoría que estaban de acuerdo con normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Un 66% de los demócratas, y entre los republicanos sí fue donde único no hubo mayoría. Pero cuando se va a las edades, mientras más jóvenes, o sea, los menores de 30 años, más del 60% estaban también a favor de la normalización. Y hasta los 40, 50 igualmente. Donde es que baja un poquito más el porcentaje, pero sigue siendo mayoritario, lo que un 50 y pico por ciento respecto al 60 y pico por ciento de los más jóvenes, sí estaba de acuerdo con una política más de aislamiento. Pero cuando vamos a la repercusión que tiene esto, hay otro estudio de Page y Gillens que estudió 1923 casos entre 1981 y 2002 para ver qué impacto tenía estas solicitudes de la población de cambio de política. Y el resultado fue apabullante, cercano a cero, estadísticamente no significativo para el estadounidense medio o prácticamente nulo. O sea, el papel, da igual lo que suceda, que al final las élites que son las que gobiernan en Estados Unidos son las que deciden la política a seguir. Es decir, no importa lo que piense su pueblo, sino es lo que decida la élite política o la conveniencia de esa élite política, ¿no? El impacto es nulo, prácticamente, para solicitar los cambios de política. El pueblo puede estar muy de acuerdo, pero eso no quiere decir que eso se va a traducir en una política a solicitud de ese pueblo. Y en un contexto difícil, marcado por estas opiniones también del gobierno, del pueblo estadounidense, y el comportamiento de este gobierno en un contexto de agresividad norteamericana, sobre todo muy cercano a nuestro país, en la región del Caribe, en el contexto latinoamericano, de sanciones a varios países de América Latina, que incluso se matizan también por otras agresiones que hay en otros pueblos del mundo. Cuba vuelve a Naciones Unidas a presentar su resolución necesidad de poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, yo pienso que la votación, que estamos cerca de ella, va a ser abrumadora como hace 31 años. Esto significa, en este contexto histórico que se está viviendo, donde se dispersa el poder, significa un voto de confianza a la multilateralidad y en contra de la unilateralidad de Estados Unidos. Además de eso, significa un gesto de solidaridad con todos los países que son bloqueados, que son objeto de sanciones, que son masacrados por el imperio. Significa también que se está resquebrajando el poder, la unipolaridad de Estados Unidos. Y significa también que es una derrota moral, que en el plano diplomático y la legitimidad internacional, Estados Unidos está en creciente minoría. En realidad,
el momento que se está viviendo, hay un paralelismo entre Cuba y Palestina, lo que está pasando, salvando las escalas y los contextos, y esto tiene un significado que son dos países bloqueados, asediados, y el mundo entero se está pronunciando en contra de eso. Bueno, pues les agradezco a ambas su presencia en nuestro programa En Buen Cubana por tratar un tema tan sensible para la sociedad toda en nuestro país, y sin dudas esta existencia del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba se verifica en todos los frentes. Ya lo decíamos, en el frente económico, en el frente financiero, comercial, pero también en la vida cotidiana de cada uno de nosotros los cubanos, sin importar las personas y las familias, sin importar su sufrimiento, las distancias entre una comunidad u otra, o también el repudio de la comunidad internacional. Eso realmente no ha interesado, ni tampoco parece que interesará. Su objetivo es claro: cambiar el gobierno en Cuba, no importa los costos ni el tiempo que se tomen, pues ya van para más de 60 años. Entonces, desde esta orilla, toca continuar la resistencia en el trabajo y la denuncia para que tumben el bloqueo. Nos vemos la próxima semana, por supuesto, para continuar pensando la vida cotidiana de esta isla. Recuerde que aquí en Cuba Visión Internacional lo hacemos hablando en buen cubano.